Hola, bueno, vamos a comenzar con otro video de estudio también bíblico, un poco de análisis de algunos capítulos de Génesis como comenzamos en el video anterior. Aquí estoy con mi Biblia, o más conocida como el Tanaj para los amigos judíos. Vamos a estar hablando del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Génesis. Te invito a ver el video anterior si no lo viste, y lo voy a dejar por acá arriba para que puedas enlazarlo, para que puedas entrar y ver el video anterior que hablamos sobre los primeros capítulos de Génesis, explicando bastante sobre la creación de la tierra y muchas cosas más que te pueden resultar interesantes para tu estudio y que te van a ayudar a entender también lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces vamos a cerrar lo que hablamos la otra vez. Como te dije, podés verlo en el en el video anterior y bueno, eso te puede servir de mucho también para entender lo de hoy. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a hablar un poco del capítulo 2, que no hablamos mucho la otra vez, pero por arriba, y después vamos a destacar cosas importantes del mismo. Bueno, habíamos hablado sobre la creación del planeta, habíamos hablado muchas cosas importantes sobre los 7 días, o mejor dicho, 7 periodos de creación, explicando qué significaba y cómo era en realidad. En el video anterior también estuvimos hablando un poco sobre cómo era nuestro planeta. Creo que hablamos un poco de eso también, lo cual tenemos que destacar que la creación de la Tierra fue algo perfecto. El planeta no era como es hoy en día, sino que era perfecto, como lo dice la palabra. No había muerte, los materiales no se corrompían, y bueno, y todas las cosas que vemos hoy en día, que hay contaminación, hay muerte, los elementos se descomponen, se rompen, se destruyen, los animales se cazan, el ser humano también lo hace, etcétera. Bueno, en esa época, en la creación, no había todo esto. El planeta era un lugar perfecto. Y vamos a leer aquí en el versículo 5 del capítulo 1, para recordar que dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que brotase. Todas las cosas entonces fueron hechas con anterioridad, ¿no? Antes de ser creados en este mundo físico, ya habían sido creados de materia espiritual en los cielos, y había sido traído para aquí todo este modelo perfecto de vida, ¿no? Y lo que se hizo fue crearlo de esta materia que para nosotros es tangible, con este material que conocemos, solo que de una manera más perfecta y más refinada, ¿no? Y algo interesante que dice más adelante, dice: porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Por qué no había hecho Jehová o Dios llover sobre la tierra? Simplemente porque no lo necesitaba, ¿no? La tierra estuvo en su creación y no necesitaba el ciclo, no tenía ciclos como hoy en día. El ciclo del agua, por ejemplo, que es tan vital para nuestra existencia, no existía. ¿Por qué? Porque la tierra se mantenía de una sola forma, en una forma perfecta. Si bien recordamos, era un continente solo, como también la ciencia lo afirma, Pangea, ¿no? Se conoce como Pangea. No había esta división de continentes y todo lo otro era océano. Y bueno, y obviamente los respectivos mares y ríos que debería tener, que incluso aquí en Génesis explica algunos ríos que estaban cerca del jardín de Edén, que vamos a ver que era el jardín de Edén. Y bueno, antes de comenzar a hablar un poco más, quería decirte que si te interesa saber un poco más sobre el jardín de Edén, dónde está ubicado realmente y más aspectos sobre el mismo, te invito a dejarlo en los comentarios y bueno, podemos hacer un video aparte solo para eso, para explicarlo. Bueno, el jardín de Edén, para dar un pantallazo rápido, era un lugar real, era un lugar físico real, una ubicación exacta dentro de este planeta Tierra. No era toda la Tierra el jardín de Edén. Si bien toda la Tierra era perfecta, el jardín de Edén era una parte selecta o seleccionada de todo el planeta, en donde no solo Dios creó al hombre y a la mujer, sino que también vivieron por muchísimo tiempo ahí, hasta que se realizó la caída del hombre y de la mujer, que vamos a explicarlo después qué significó esto. Y en el capítulo 2 de Génesis, al comienzo, en el versículo 2 ya, dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho, dice. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra, de toda la obra que él había hecho. Entonces aquí vemos algo importante, ¿no? Que hablando de esos 7 periodos de creación, al último periodo él descansó en ese tiempo, ¿no? ¿Y por qué
es importante y por qué con el tiempo Él manda también que nosotros cumplamos este día de reposo, ¿no? De descanso, es porque Él sabía de nuestra naturaleza humana y de todos los trabajos que íbamos a tener que efectuar para nuestra supervivencia, para vivir. Y bueno, entonces Él dedicó un día de la semana para que nosotros podamos descansar de esas labores y dedicarnos a lo espiritual. O sea, no es un reposo como acostarme a cestear hasta que lleguen las 12 de la noche del lunes, sino reposar de las tareas que habitualmente acostumbramos a hacer. Y fue en el séptimo día, que es lo que se conoce como el sábado de nuestra semana, o el Shabbat, como es para los hebreos, para los judíos también. Pero a partir de Jesucristo, como Él resucitó un domingo y a la vez Jesucristo es el amo del día de reposo, porque Él es Jehová del Antiguo Testamento, como también hablamos en el video anterior, Él pidió que se descansase el día domingo, ¿no? Es por eso que las religiones cristianas en su mayoría, después de la época de Cristo, descansan el día domingo y no el sábado, pero originalmente al principio se usaba el sábado, ¿no? Que es lo que todo el Antiguo Testamento hace, es descansar el día séptimo, que es el sábado, y no el primer día de la semana como suelen hacer las religiones cristianas de hoy, que está bien porque Jesucristo mismo indicó a sus apóstoles en la época de ellos que así debería ser para recordar su resurrección. Y dice más adelante en el capítulo 2, versículo 8, y había Jehová Dios plantado un huerto en el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios, como dije, de toda la tierra seleccionó un lugar y ahí fue donde se organizó, digamos, el jardín de Edén, que es tan conocido, ¿no? Que realmente vamos a ver que es algo real, no es una metáfora para enseñar nada. Si bien dentro del jardín de Edén Dios mismo utilizó simbolismos, muchos símbolos para explicar grandes verdades, porque Dios, vamos a aprender con el tiempo que Él utiliza enseñanzas simples para explicar grandes verdades, que de hecho fue Jesucristo quien lo hizo muchas veces también a través de parábolas. Él explicaba el reino de los cielos y el comportamiento de todas las cosas, ¿no? A través de simples ejemplos y parábolas. Entonces en este tiempo de la creación también, si bien fue todo real, Adán y Eva fueron personas reales, es algo literal, el jardín de Edén también y la tierra perfecta también. Sin embargo, dentro de lo real también se usaron muchos simbolismos, como por ejemplo los árboles, ¿no? El árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal también es algo real, es algo que sucedió, pero fue utilizado como símbolo para explicar grandes verdades. Entonces aquí, como quienes ya conocemos más o menos qué pasó en el jardín de Edén, Dios creó un jardín hermoso con frutas de todo tipo de variedades. Los animales vivían con el ser humano sin ningún problema, ya que, como dije, no había ciclos de alimentación, no había cadena alimenticia, el hombre no necesitaba comer para sobrevivir, los animales tampoco, era todo perfecto, todas las cosas que Dios son perfectas. Entonces el jardín de Edén y el planeta Tierra lo era también perfecto, y el ser humano vivía en armonía con los animales del campo, con todas las bestias que hoy para nosotros es imposible vivir o convivir, para él era parte de todos los días, ¿no? Y ahora vamos a lo interesante. En el versículo 16 del capítulo 2, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque en el día de que él comieres, de cierto morirás. Bueno, podía utilizar todo lo que quisiera dentro de ese jardín, comer porque simplemente era algo bueno para hacer, como deleite, no porque lo necesitaba para sobrevivir. Él podía comer frutas y estaba todo bien con eso para simplemente ser feliz. Ese era el motivo. No era que el cuerpo de Adán en esa época no vivía por la sangre, no funcionaba su sistema circulatorio como es el nuestro hoy en día, sino que vivía por el aliento de vida, o sea, su espíritu, que vemos anteriormente que Dios sopla, entre comillas, su aliento de vida, el cual es su espíritu, y eso es lo que le da vida a su cuerpo, ¿no? Su cuerpo no necesitaba mantenerse como hoy en día, no estaba sujeto a la muerte, no estaba sujeto al tiempo, no envejecía, no se enfermaba, no había nada de esas cosas en el mundo en ese entonces. Después en el 19 dice: formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que las viese, para que viese cómo iba a llamarlas. Entonces aquí vemos interesantísimo que Dios
llamó todos los animales para que Adán, como mayordomo de ellos, les diera un nombre y los conociese, ¿no? Esto es importantísimo. Vemos, como hablamos en el video anterior, que no somos una rama animal. El ser humano siempre fue un ser humano. Adán no era una especie de homínido ni nada de eso, sino que él era un ser humano como nosotros hoy en día, salvo esas pequeñas diferencias que dijimos que era perfecto físicamente, pero era un hombre, era una persona, un ser humano, y no un animal que evolucionó, ni un animal que estaba para evolucionar. Y aquí muestra la mayordomía que el ser humano, y la responsabilidad, mejor dicho, también que el ser humano tiene sobre el reino animal. Dios le presenta el reino animal a Adán y le pide que le dé un nombre. Eso es señal de que el hombre debe cuidar del reino animal, debe honrarlo, debe usarlo sabiamente, ¿no? Cuando hay necesidades de consumo, bueno, hay que hacerlo, pero no matar por matar, no dejar a los animales pasar hambre, no descuidarlos, ¿no? Sobre todo en nuestro sistema de vida de hoy, en el cual los animales, prácticamente la mayoría de ellos, no pueden vivir sin nosotros porque los hemos domesticado. Los animales dependen más aún de nuestros cuidados y debemos honrarlos y cuidarlos por eso, ¿no? Nosotros tenemos una obligación con ellos. Dios en ese momento nos está dando a ver esto, que nosotros, el ser humano, debe cuidar de esos animales. Que también ellos tienen un espíritu, a diferencia de lo que muchas religiones enseñan. Todo tiene espíritu, incluso las plantas, ¿no? Somos todos seres vivos. La diferencia es que el ser humano es hijo de Dios literalmente, espiritualmente, y las plantas y los animales son creaciones. Bueno, después vemos más adelante en el 22 y en el 23 que Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán y aprovecha a quitarle una de sus costillas, y en donde es que crea a su compañera Eva, a su esposa, ¿no? Porque más adelante los une en casamiento. Él aprueba esta unión, como hablamos en el video anterior, porque es sumamente necesaria para la procreación. Es más, Dios le da el mandamiento de que se multipliquen, se fructifiquen y hinchan la tierra, dice, de toda persona. O sea, Él quiere que las personas se reproduzcan, que el género humano crezca y pueda poblar toda la tierra. Y solamente se puede hacer con la unión del hombre y la mujer. Es sumamente necesario, ¿no? Como hablamos anteriormente en el video anterior, esto no va en contra de ninguna ideología. El hombre es libre para actuar como quiera. Simplemente el matrimonio aprobado por Dios es el del hombre y la mujer, y esta es una de las razones de por qué, ¿no? Además de que el hombre y la mujer somos distintos en muchos aspectos y nos complementamos a la vez, ¿no? Uno puede aprender del otro, y la mujer llegó a ser una compañía idónea del hombre y viceversa. Es por eso que fue tomada de su costilla, ya utilizando un símbolo y a la vez algo literal, para demostrarnos que la mujer va a la par del hombre y ninguno es más que otro, ¿no? Ambos tenemos los mismos privilegios y responsabilidades en esta vida. Obviamente que tenemos nuestras diferencias, como dije anteriormente, no somos lo mismo. No es que el hombre sea mujer y la mujer hombre, sino que tenemos diferentes tareas también a realizar. El hombre no puede quedar embarazado, no puede traer a luz, sin embargo la mujer sí. El hombre se encarga de otras tareas, ¿no? Y la mujer de otro tipo de asuntos también. Esto lejos y quitando el tema laboral, ¿no? No tiene nada que ver. Aquí en esta época, cuando esto pasó, no habían empresas, no habían leyes como tal. Entonces se refería a que el hombre y la mujer van a la par en todas las tareas. Hay cosas que el hombre por naturaleza jamás podrá hacer, como traer a luz, y la mujer hay cosas que por naturaleza jamás podrá hacer, ¿no? Entonces esas son las diferencias marcadas. Bueno, ahora sí vamos a pasar al capítulo 3 de Génesis, y en el encabezado dice lo siguiente: la serpiente, Lucifer, engaña a Eva. Ella y después Adán participan del fruto prohibido. Su simiente, Cristo, herirá la cabeza de la serpiente. Se explica el papel de la mujer y del hombre. Adán y Eva son echados del jardín de Edén. Adán preside, Eva llega a ser la madre de todos los vivientes. Bueno, aquí aparece un personaje, diría yo, nuevo, ¿no? Que no había sido nombrado antes, pero que ya existía mucho antes de esta creación física del mundo, y es Lucifer. Vamos a hacer un breve comentario sobre él, simplemente para entender mejor lo que va a pasar, ¿no? Lucifer es un hijo de Dios, al igual que todos los hijos espirituales de él, igual que nosotros. La diferencia es que él jamás nació en esta tierra y jamás lo hará, y es por lo siguiente: porque él rechazó el plan de Dios de progreso.
El plan de Dios consiste en que nosotros podamos dejar su presencia, que de hecho lo que estamos aquí en este mundo lo hicimos, para pasar por un breve tiempo de probación, en donde también vamos a adquirir un cuerpo físico de carne y hueso que nos permite pasar por ciertas experiencias y vivencias. Ahora bien, también algo que consiste en el plan es olvidar nuestra vida anterior, nuestra vida preterrenal, en la cual vivíamos con Dios, que hay muchos pasajes bíblicos que relatan esto. Por ejemplo, Jeremías 1.5 nos cuenta que Dios ya conoce al ser humano y es más, convivió con él y ya a muchos los guardó para ciertas tareas en este mundo, ¿no? Vamos a entender también que todo depende del albedrío. Todos nosotros en la preexistencia decidimos venir a este mundo y por eso nacimos. Todas las personas que han nacido, que están aquí, que van a nacer, es porque aceptamos el plan de Dios de venir a esta tierra. Sin embargo, Lucifer y otro grupo, que era un tercio de los que estaban con nosotros en los cielos, no aceptaron el plan y quisieron imponer otras ideas, como por ejemplo destruir el albedrío del hombre. ¿Qué es el albedrío? Es la facultad de elegir entre una cosa u otra. Nosotros somos libres. Cuando te levantás por la mañana puedes observar lo que vos tomas tus decisiones, nadie te está controlando. Vos podés decidir qué ponerte, podés decidir qué hacer, qué dejar para después, podés decidir dentro de tus posibilidades dónde trabajar, dónde no, con quién, cómo hacerlo. Todas estas cosas son indispensables para nuestro crecimiento. También el elegir por uno mismo a seguir a Dios. Lucifer quería quitar esa posibilidad de elección de los hijos de Dios, obligándolos a hacer lo que él quería. Entonces no se le aceptó su propuesta y él rechazó el plan de Dios y se fue de los cielos junto con muchos de sus seguidores. Este ser se vino al planeta Tierra y cuando vio a Adán, sabiendo que éste se había olvidado de su vida preterrenal, de que era un ser inocente, porque Adán y Eva en el jardín de Edén eran inocentes, tanto que cuenta que estaban desnudos y no tenían vergüenza hasta que probaron del fruto y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora bien, este ser trata de persuadirlos a destruir el plan de Dios, siendo que él no entendía completamente la mente de Dios. Pensaba que si Adán y Eva comían del fruto, que hablamos que es de la ciencia del bien y del mal, el plan de Dios iba a frustrarse, y todo lejos de la realidad de esto, porque en realidad Dios quería que esto aconteciera. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Si Dios no quisiera que el ser humano comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, no habría puesto un árbol llamativo, sino que lo hubiera escondido o hubiera hecho un árbol horrible para que el hombre ni siquiera quiera acercarse. Sin embargo, vamos a buscar a ver si encontramos la escritura en donde describe cómo era ese árbol. Bueno, aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así con ella. Entonces vemos que era un fruto agradable, ¿no? Entonces era mirar ese fruto y era saber que te iba a dar sabiduría, conocimiento, que fue lo que el enemigo le dijo. Le dijo ciertamente: cuando comas del fruto no vas a morir como dijo Dios, sino que te vas a convertir en algo semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso es cierto, el enemigo nunca usa una mentira totalmente, por así decirlo, mentira, sino que disfraza la mentira con la verdad. Y es cierto, porque el hombre al comer del fruto es semejante a Dios, porque conocemos lo que está bien y lo que está mal. Eso nos muestra que antes de que Adán y Eva comiesen del fruto, no sabían lo que estaba bien y no sabían lo que estaba mal. Por lo cual, si ellos no hubieran comido de ese fruto, mejor dicho, jamás iban a entender qué es lo bueno ni qué es lo malo, qué es la felicidad ni qué es la tristeza. Iban a estar en el jardín de Edén sin ningún propósito y sin ningún tipo de aprendizaje en sus vidas. Continúa en el 7 diciendo: y fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y su mujer, y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí estamos viendo también que después que ellos comieron del fruto es que se dieron cuenta que estaban desnudos, resaltando y destacando el hecho anteriormente dicho de que ellos eran inocentes, ni sabían que estaban desnudos y no sentían vergüenza, no sentían pudor ni ninguna clase de ese tipo de emociones que nosotros tenemos. Tanto así que después de comer el fruto, siendo que caminaban todos los días y veían a Dios,
ese día justo sintieron vergüenza de que él los viese desnudos. Entonces aquí podemos ver eso, ¿no? Que el ser humano vivía en inocencia y al comer el fruto fue que fueron abiertos sus ojos y pudieron comprender lo bueno, lo malo y todo lo que nosotros hoy podemos comprender gracias a este acontecimiento. Ahora bien, quiero destacar esto que es importantísimo por si no se entendió. La caída de Adán era parte importante en el plan de Dios, porque de lo contrario el hombre iba a seguir estando en su inocencia y jamás iba a tener hijos ni procreación, por lo cual los hijos espirituales de Dios que estábamos en su presencia no íbamos a poder nacer jamás. Hoy en día Adán y Eva todavía estarían en el jardín de Edén haciendo prácticamente nada y el plan de Dios se hubiera frustrado, por lo cual es por eso que Dios quería que en su momento, y no en el momento que fue Lucifer quien lo incitó, por eso fue que fue una desobediencia, pero si bien no fue un pecado gravísimo, sino que Dios realmente esperaba que esto aconteciera. Sin embargo, Lucifer no sabía de estas cosas y tentó al hombre y la mujer pensando que el plan de Dios iba a frustrarse. Sin embargo, lo único que hizo fue activar y acelerar el plan y hacerlo provechoso. ¿Por qué entonces se muestra como una condena y se dice el pecado original, por ejemplo? Como dije anteriormente, porque no fue Dios quien lo pidió, sino que fue otro ser que no era autorizado, ¿no? Este ser que ya hemos hablado incitó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que coman de ese fruto, siendo alguien no autorizado para hacerlo. Era Dios mismo quien debería en su momento decirle, bueno, si quieren ahora pueden comer del fruto, si eso es lo que quieren, si quieren permanecer aquí en este estado para siempre o si quieren progresar en el plan, ustedes pueden comer del fruto, pero todavía no lo había hecho, fue otro ser quien lo hizo. Sin embargo, Dios lo utilizó porque dejó actuar al hombre de acuerdo a su conciencia y elección. Ahora bien, vamos a hablar un poquito para cerrar este video que se está yendo mucho ya también, el tema de las consecuencias de la caída, ¿no? Este proceso en el cual que ocurrió después que el hombre y la mujer comieron del fruto, entre comillas prohibido, trajo una serie de consecuencias en nuestro mundo, el cual se llama la caída, y una de esas consecuencias es la muerte física y espiritual. Por ejemplo, el ser humano a partir de la caída estaba sujeto a la muerte, a los arrastres del tiempo, a envejecer, a las enfermedades, a la tristeza, al dolor, pero también a la felicidad y al progreso, ¿no? Recordemos que el hombre no podía progresar porque estaba en un estado de inocencia y en un estado permanente en cuanto a su físico, era un ser inmortal, ¿no? Entonces es por eso que después había otro árbol que era el árbol de la vida eterna, el cual el árbol de la inmortalidad, del cual Dios no permitió que el hombre comiera para que no viviera de esa manera para siempre, o sea, en ese estado caído y de manera permanente y eterna. Entonces Dios prohibió en ese tiempo que se comiera ese otro árbol que era de la inmortalidad. El hombre entonces dejó de ser inmortal pasando a ser un ser mortal, dándole un tiempo entonces para que el hombre pueda cambiar y pueda mejorar antes de su muerte. Pero no solo esto, sino que también Dios providenció un medio para que el hombre pueda escapar de la muerte física tanto como la espiritual, y es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que después vamos, si tenés más dudas sobre el tema, también déjame en los comentarios, que puedo sacar un video aparte para explicar mejor sobre la expiación y la misión de Jesucristo en el mundo, que es sumamente importante con todo esto, ¿no? Bueno, viendo las consecuencias entonces que Dios le dice a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y Adán dijo, por en cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del fruto del cual te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aquí parece algo muy duro de parte de Dios, ¿no? Parece un castigo, una condena, pero como dije anteriormente, la Biblia ha pasado por muchas manos que han dejado confusas las simples y claras escrituras, ¿no? Lo que aquí está queriendo decir simplemente son las consecuencias por las cuales Adán y Eva estarían sujetos ahora.
Y es, por ejemplo, que la tierra antes era perfecta, ahora va a generar no solo cosas agradables, sino también espinas y cardos. El dolor, así como la muerte, se apodera del cuerpo físico mortal, porque antes tenían un cuerpo físico inmortal. Entonces la mujer, al quedar embarazada, va a sufrir, son las consecuencias, ¿no?, de este cambio, en el cual hubo cambio físico en todo el planeta, en todo el mundo, en todo el ser humano y en todo el reino animal y vegetal también. Simplemente aquí tenemos que verlo de esa manera. Dios es un Dios de amor y jamás iba a estar condenando por algo que Él realmente quería que aconteciera. Él simplemente aquí está dando las condiciones de su nuevo mundo, del mundo en donde Adán y Eva tendrían que sobrevivir ahora y usar las enseñanzas que Él les dé más adelante a través de ángeles para poder un día volver a la presencia y a la comunicación que ellos tenían con Dios. Bueno, voy a dejar por acá este video porque se ha hecho muy largo. Me encanta compartir este estudio con ustedes. Gracias a todas las personas que me escribieron aquí por el canal de YouTube para pedirme si podía hablar de estas cosas. Realmente disfruto mucho de hacerlo. Me gustaría que me dejes tus comentarios sobre qué te pareció, algo que quieras agregar, algo que te gustaría saber más sobre este tema. Todo sea bienvenido. Muchas gracias.